Muy contento. Yo quisiera abrir el libro de Colosenses, capítulo 1, un libro muy, muy hermoso, un libro que hablará nuestra vida. Estoy seguro desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 4, sé que Dios nos va a hablar. Esperemos terminar en esta tarde el capítulo 1 porque tiene algunas cosas notables, pero yo creo que sí podemos terminarlo hoy. Y antes de iniciar, yo quisiera leer algo de dos puntos especial que comienza a hablar el libro de Colosenses. El primer punto es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Eso empieza desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 2 y lo que los cristianos deberían hacer que comiencen a partir del capítulo 3. Pero hoy vamos a ver lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿En base a qué? A lo que ha hecho en la vida de Pablo, lo que Pablo le decía en oración a la iglesia de Coloso y los que se estaban manifestando en la iglesia de Coloso. Lo primero es, Cristo es Dios. Jesús es Dios hecho carne, Señor de toda la creación y Señor de la nueva creación. Es la imagen visible de Dios invisible. Es eterno, persistente, todopoderoso, igual que al Padre, es supremo y completo. Vayamos al libro de Colosenses capítulo 1, verso 1 en adelante. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, le escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosa. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Lo primero que vemos es una breve saludación, un breve saludo que hace Pablo, como no lo hizo, conforme no lo hizo con Filipenses. Es una manera totalmente diferente. Pablo se muestra con una postura de apóstol, una postura de un líder que quería hablarle, hacerle énfasis a ciertas cosas a la ciudad de Coloso. Y viendo esto, el panorama bíblico habla de que Coloso se encontraba en Asia Menor. Entre, entre Efeso y Antioquía habían tres ciudades, la Odisea, Colosa y Herápolis. Estas tres ciudades fueron visitadas, en algún momento fueron visitadas por los apóstoles. Los apóstoles caminaron por esa ciudad, pero dice la Biblia y dicen los estudios que Pablo nunca visitó a esta iglesia, pero sí la tenía presente. Evidentemente, la iglesia había sido fundada por Epafras y otros convertidos de los viajes misioneros del apóstol a la iglesia. Sin embargo, estaban infiltrados en el relativismo religioso, vivían similitudes entre el evangelio y el paganismo. Algunos creyentes que intentaban combinar elementos del paganismo y la filosofía secular con la doctrina cristiana. Esto era lo que vivía la ciudad de Colosa. Colosa practicaba mucha idolatría. Colosa era una ciudad que practicaba lo que no le agradaba a Dios y trataba de mezclar ambas cosas. Tanto así que el apóstol Pablo en este primer capítulo comienza hablando sobre su postura. Hey, espérate, yo soy el apóstol, yo soy el que recibió la revelación y conforme a ese mismo saludo quiso captarnos la atención de alguien. Es como, por ejemplo, usted llega a un lugar y usted es desconocido total, pero usted inmediatamente se presenta, yo soy fulano de tal, mucho gusto, ya las personas ya tienen una percepción, tiene una imaginación de cómo podemos ser o cómo vamos a ser. Cualquiera ve a una persona común y corriente, esta persona yo creo que es así. Sacamos conclusiones rápido de las personas con simplemente la manera de caminar, la manera de hablar y la manera de expresarse, la manera de comportarse durante la gente. Entonces vemos a un Pablo comportándose como un apóstol, vemos a Pablo poniendo la autoridad que Dios le había puesto de por medio por cosas que estaban pasando en Colosa. Lo primero que vamos a ver es la oración y agradecimiento que hace Pablo a la iglesia de Coloso.
Dice, siempre orando por ustedes, le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído en su fe, en Cristo Jesús, el amor que tienen por Él, por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en los que Dios ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Aquí se desarrolla algo sumamente hermoso, la Trinidad de la gracia. Varón, ¿cómo así la Trinidad de la gracia? Déjame acomodarme aquí porque ahora es que vamos a empezar. La Trinidad de la gracia. Sabemos que nuestros cuerpos somos tripartitos, tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo es lo que nosotros vemos, nuestra alma es lo que va a ser, si juzgada o no juzgada, llevada al cielo o al infierno. Nuestro espíritu es el aliento de vida que Dios nos da, que al morir regresa al Padre. Pero vemos aquí en este pasaje, a partir del versículo 4 en adelante, vemos la Trinidad de la gracia. Pero ¿por qué usted dice la Trinidad de la gracia? Vemos tres palabras clave. Dice, la fe en Cristo Jesús, el amor que tienen por todo el pueblo de Dios y la esperanza puesta en lo que Dios ha reservado en el cielo para todo el que le cree. Y lo primero que quiero decirte es, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo vimos en el libro pasado. La fe es fundamental. Y por eso Pablo estaba orando a causa de Coloso para que su fe en lo que creyeron, en lo que recibieron de parte de los discípulos de Pablo, de los enviados o de los hermanos que habían sido enviados a Colosa, tuvieran, porque ellos habían visto que los enviados por el pueblo de Dios a Colosa eran diferentes, practicaban cosas diferentes, tenían una llenura del Espíritu Santo diferente, todo era diferente a lo que ellos practicaban. Y ellos, conforme creyeron a lo que habían visto en ellos, dice Pablo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús por el amor. En Cristo Jesús, ¿por qué? Porque aquel que predicó el evangelio de Cristo lo hizo de tal manera que impactó a esa gente haciéndole que creyera en Cristo Jesús. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que Colosa estaba creyendo por cosas que habían escuchado hablar de Jesús, por cosas que habían escuchado hablar de Pablo, de Pedro, de todo, del hermano Jaime, del hermano Fitín, del hermano Ricardo, de todo lo que han escuchado. Colosa estaba viviendo eso. Colosa estaba, ¿sabes qué? Yo creí en Jesús porque un día escuché que Cristo salva, que Cristo reina, que Cristo cambia. Y eso lo vemos en el libro de Juan capítulo 1. El oír la palabra de Dios viene la vida eterna. Y se lo voy a buscar para leerlo, porque voy a hacer mucho énfasis en texto para cómo base, y quiero que lo escriba o la anote donde quiera. Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno. Dice, el principio de la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y es que la palabra existía desde el principio con Dios. Dios creó todo, las cosas por medio de él y nada fue creada sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a toda la oscuridad. Juan capítulo 1. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿Qué quiere decir? Que la gente, al escuchar hablar en Colosa de que Jesús estaba haciendo cosas sumamente poderosas, que los discípulos de Cristo estaban haciendo cosas sobrenaturales, comenzaron a creer en lo que se estaba viviendo en aquel momento. Y muchos de los que estamos aquí hemos creído en Cristo por lo que escuchamos hablar de Cristo. Amén o no amén. Muchos de los que estamos aquí hemos creído en Jesús pasó en el pasado, hace 2000 años pasó que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario.
¿Cómo usted y yo sabemos que Cristo murió por nosotros? Porque escuchamos, leímos que Cristo había muerto por nuestros pecados. Y nosotros creímos y nos aferramos a esa palabra. Quiere decir que el pueblo de Colosas estaba aferrado a lo que se estaba predicando. El creer viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra del Señor. ¿Cómo se convirtieron los primeros creyentes? Escuchando a un discípulo de Jesús predicando, y se convirtieron aproximadamente más de 3,000 personas en la primera prédica. ¿Pero por qué? Porque escuchaban hablar de Cristo. Y lo importante aquí es creer sin haber visto. Hay una canción que dice: mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Tú estás aquí, no son cosas de mi mente. Esa canción me recuerda esta escena. ¿Por qué? Porque no necesito ver algo para creer que Dios existe. No necesito recibir algo para creer que Dios está. No necesito sentir a alguien para saber que Dios está conmigo. Él siempre lo ha dicho desde el principio, que Él estaría con nosotros. Hermano, lo recalca en muchos pasajes de la Biblia. Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová y estoy contigo. Daniel capítulo 10, verso 11, desde el día que dispusiste en tu corazón a no contaminarte, desde ese día yo estuve contigo. Y vemos otros sinnúmero de pasajes. Si lo comienzo a mencionar no termino hoy. Pero el creer es la parte fundamental de la Trinidad de la gracia. Porque ¿cómo yo sé que yo soy salvo? ¿Cómo yo sé que la gracia de Cristo está en mi vida? Porque estoy creyendo. Y la fe es la certeza de lo que no estoy viendo. Entonces, el creer es tener fe. Quiere decir que Colosas estaba creyendo en cosas que todavía no había ni experimentado, porque no había ni conocido a Pablo. Amén o no amén. Dice, a lo largo de esta carta, Pablo combate muchas cosas naturales, similar al gnosticismo, a la herejía. Los gnósticos creían que era necesario poseer el conocimiento especial para, para ser aceptado por Dios. Para ellos, aún para los que afirman ser cristianos en el camino de salvación, no era solo a través de Cristo. Por tanto, a propósito, Pablo evitó hacer referencia al conocimiento, debido a que aquel conocimiento especial era muy importante para la herejía. Quiere decir que el pueblo de Colosa, saben, con esta cosa de mitología griega, de mitología romana, tenían una base filosófica muy, muy, muy fuerte en aquel entonces. De esta gente, de mi tío Aristóteles, de mi tío Platón, esa gente, ellos eran muy importantes. Ellos eran mi tío, tienen tanto conocimiento que hoy en la actualidad usted y yo hablamos de ellos. Esos son tíos importantes. Pero el conocimiento que tenía Platón, Aristóteles, no era el conocimiento que tenía Jesús, no era el conocimiento que tenía Pablo, no era el conocimiento que muchos manejaban. Pero la iglesia de Colosas no creía en cualquiera. La iglesia de Colosas no creía por creer. La iglesia de Colosas, los sabios de aquel entonces, los eruditos de aquel entonces, querían sustentos bíblicos, sustentos teóricos para sustentar en qué estaban creyendo. Entonces Pablo no entra tanto en el debate del conocimiento que poseía, sino en lo que entra Pablo es haciendo referencia a que Cristo era el centro, de que lo que había hecho Cristo para ganar su atención, captar su atención y hacer lo que se convirtieran a ellos. Y eso era lo que estaban logrando los discípulos. Vemos, dice, el amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios ha hecho, reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de las buenas noticias. Ese es el verso 5. Podemos tener una firme esperanza en lo que Dios tiene para nosotros en el cielo, ya que sabemos que nuestra salvación y nuestro destino final están asegurados. Primera de Pedro,
1, 3 y 4. Somos libres para vivir por Cristo y amar a otros. Cuando tengan dudas o vaciles en su fe o amor, recuerde que su destino final es el cielo. O sea, la iglesia de Colosas se había aferrado a Cristo. Eran Cristo centro. Jesús era el autor y consumador de las cosas, pero habían conocimientos paganos, herejías paganas, que querían transgiversar el texto real, querían transgiversar lo que Colosas estaba experimentando. Y entonces Pablo hace hincapié en que recuerden que su fe en Cristo Jesús lo ha hecho salvo. Recuerden que el amor hacia nosotros, el amor que ustedes han tenido hacia nosotros, es la puerta de esperanza para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo. Recuerde que la fe que usted tiene en Cristo lo va a llevar a grandes cosas. Recuerde que el amor que tú tengas por tu prójimo te llevará a obtener beneficios, atributos en el cielo. Porque en el cielo nos está esperando una corona de justicia, una corona llena de perlas de verdad. Pero para poder ganar a esa corona, para poder ganarme esa tiara, esas perlas, necesito tener dos cosas: fe y amor. Fe y amor, porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Toda la obra sin fe es muerta, pero una obra con fe es buenísima, es excelente, agradable y perfecta delante de los ojos del Señor. Y Pablo le está diciendo, ¿sabe? Yo necesito que ustedes sigan creyendo que Jesús está en medio de todo. Yo necesito que ese amor que tienen todavía lo sigan mostrando, lo sigan practicando. Yo necesito que ustedes unan esas dos cosas para obtener una esperanza. Porque la esperanza, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y la esperanza ligada a la fe rompe paradigmas. La esperanza ligada al amor rompe cualquier obstáculo, porque usted por amor, ejemplo, un padre que tiene un hijo, por amor, él va a hacer todo lo que sea necesario para que su hijo obtenga lo que él quiere. Entonces, ¿cómo esa persona está haciendo eso por amor? Sí, porque cree que todo le va a salir bien y aunque le salga algo mal, tiene la esperanza de seguir creyendo que todo le va a funcionar. Y porque cuanto amas a esa persona, cree que lo va a lograr, tiene la esperanza de ver su sueño hecho realidad. Parece mentira que la gracia, la Trinidad de la gracia es reflejada en nuestra vida actual. La Trinidad de la gracia es reflejada en nuestra vida cotidiana, porque aquí no estamos lo que somos salvos, lo que creemos que seremos salvos. Aquí no estamos lo que somos perfectos, lo que creemos y pretendemos ser perfectos, porque todos los días hay cosas, obstáculos que a veces nos descuidamos y caemos. Esa es la gran realidad. Pero aquí dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, dice, no mirando lo que están haciendo, sino que yo prosigo a la meta. Entonces, la única manera de proseguir la meta es, si me caigo, me limpio, me levanto y sigo caminando. Porque el camino del evangelio es así. Entonces, la iglesia de Colosas estaba teniendo un conflicto con sus conocimientos naturales, con el conocimiento que estaba dándole Pablo de Jesús o dándole Pablo a sus hermanos. Entonces, el conocimiento de la ciencia no es que sea mala. Es más, la Biblia dice en Mateo capítulo 24, y la ciencia aumentará. Y lo estamos viendo en la actualidad. ¿Quién había dicho que una vacuna se iba a inventar en menos de 3 meses, 4 meses? La Biblia lo dijo en Mateo capítulo 24, y la ciencia aumentaría. Entonces, vemos, hermanito, es que yo no me voy a inyectar, pero hey, Dios estableció una palabra profética en el pasado que nosotros la hemos creído porque creemos en Jesús. El mismo que dio la palabra es el que nosotros creemos, y ese mismo va a hacer que nos pongan esa vacuna o nos la tengamos que poner por esperanza de seguir viviendo. Parece mentira, pero es así. Es una gran realidad. Entonces, no podemos poner en duda lo que Cristo estaba haciendo. Y estoy tomando estos ejemplos vivos y reales para darnos cuenta de lo que estaba viviendo Colosas, para darnos cuenta de lo que estaba tratando de decirle el apóstol Pablo a Colosas. Hey, enfóquense en lo que han creído,
sigan aumentando lo que portan en ustedes, que es el amor a los santos en Cristo. Porque esas dos cosas le va a llevar a tener esperanza en que Él tiene cosas sobrenaturales reservadas para cada uno de nosotros. Sigamos. Dice, esa misma noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes, desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Eso, esta parte de la escritura la voy a poner en escenario con una mariposa. ¿Por qué? Porque la mariposa empieza como que un gusano. Luego se convierte en una oruga. Y luego sale la gran mariposa con sus alas hermosas y revestidas. Cuando dejamos que la gracia opere en nuestra vida, sufrimos una metamorfosis natural. La mariposa sufre una metamorfosis natural, pero nosotros espiritualmente sufrimos una metamorfosis espiritual. Nuestro cambio de vida es lo que produce un gran impacto en la sociedad actual, en la sociedad pasada y en la sociedad antigua. ¿Qué pasaba? Que la palabra de Cristo era tan fuerte que provocaba un impacto inmediato, que la gente no creía lo que vivía. Entonces, la mariposa opera en la gracia de Dios, es su ciclo natural y Dios la representa prácticamente en la Biblia a través de nuestra vida. La plasma en nuestra vida natural para que nosotros nos veamos reflejados lo que somos. Cuando no estamos con Cristo, cuando empezamos nuestro caminar con Cristo y cuando seguimos nuestro caminar con Cristo. ¿Qué quiero decir con eso? Porque muchos de los que estamos aquí empezamos como un tremendo gusano, feo. ¿Qué le puedo decir? De las miles y un maneras de existir, puede ser gusano más bonito, más feo. No sé cómo son los gusanos en total. Hay unos que producen fiebre, otros que no producen fiebre, inconazón y toda la cosa. Así somos nosotros. Nosotros cuando no estamos con Cristo peleamos, refunfuñamos, tenemos envidia, contienda, pleito, disensiones, lujuria. No sigo porque después voy a seguir, no voy a terminar aquí. Entonces cuando estamos en Cristo, somos así. Tenemos un sinnúmero de pecados. Tenemos un sinnúmero de cosas en nuestro corazón desguardadas. Tenemos un sinnúmero de cosas en nuestro pensamiento. Pero apenas aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, entonces comienza el cambio de la oruga. Entonces ya dejamos de ser oruga, gusano, y nos convertimos en oruga. ¿Por qué? Porque en el proceso de la oruga vienen cambios, decisiones. Para que un gusano se trepe en un árbol a convertirse en oruga, es difícil que lo haga. ¿Por qué razón? Porque él tiene que dejar de comer, tiene que morir a su yo mismo. Escucha esto, tiene que morir a su estado natural, tiene que morir a su estado mental, psicológico, tiene que morir a su estado emocional, porque la oruga padecía de esto. La oruga, si tú la ves como un gusano, y cuando se pone oruga, se comienza a envolver en un capullo. Y que ese envolvimiento del capullo va produciendo cosas en su cuerpo, va produciendo cambios en su cuerpo. A nadie nos gusta cambiar de la noche a la mañana. La oruga tiene un proceso de cambio. Entonces, en ese proceso de cambio, Dios va transformando cosas en la vida de la del gusano para convertirlo en la mariposa. Así mismo nuestra vida espiritual, y así mismo lo que estaba pasando Colosa. Colosa estaba siendo cambiado, el pensamiento natural que tenía Colosa estaba siendo modernizado, estaba siendo cambiando literalmente. Colosa estaba viviendo los mejores días de su vida, pero estaba siendo confrontada. Colosa no quería morir a su yo mismo. Y muchos de los que estamos aquí muchas veces no queremos despojarnos del yo y morir a nuestra carne para poder vivir en el espíritu. Pablo decía en su carta anterior que leímos, para mí el morir es vivir y es ganancia. Entonces, muchos no estamos acostumbrados a morir a nuestra humanidad natural para comenzar a militar en nuestra humanidad espiritual.
Entonces, vivir este cambio es difícil. ¿Por qué? Porque si a ti te hacen algo y tú no perdonas, tú te sientes y tú no perdonas, estás aferrado, te atas al pecado, te atas a la maldad, te atas al odio, al rencor, al resentimiento. Pero si tú perdonas, tú, hey, este hombre, perdone, este hombre, ¿qué clase de mundo es? Este no es de aquí, este es de otro país, este es otra cosa. Entonces, cuando tú comienzas a perdonar cosas en tu vida, cosas naturales, la gente comienza a ser impactada. Es más, le voy a decir un vivo ejemplo que viví con una pareja. La pareja fueron infiel. Cada uno se acostó con quien quiso. En su momento se dejaron, no se divorciaron, se dejaron, se separaron y comenzaron a ir a la misma iglesia. O sea, a mi iglesia actual donde yo estoy congregándome. Los dos eran tremendos ministros de alabanza, habían perdido su dirección, habían perdido su rumbo. Y en eso, nosotros orando por ellos, le decíamos, en algún momento Dios va a hacer algo sobrenatural. Entonces comenzaron a reconquistarse de nuevo. Pero ellos tuvieron que dejar lo que había pasado a un lado. Ellos tuvieron que morir a su humanidad natural y perdonarse mutuamente, porque uno no podía servir porque tenía eso en su corazón y la otra no podía cantar porque tenía también esa herida abierta en su corazón. Entonces lo plasmo de esta manera. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los cambios son difíciles en una ciudad. Si son difíciles en mi corazón, va a ser sumamente difícil en mi casa. Y si es difícil en mi casa, ¿cuánto más en una sociedad? Entonces los cambios no estaban siendo aceptados en la iglesia, en la ciudad de Colosas. Entonces, este hombre y esta mujer decidieron dejar sus cosas atrás. Creyeron, tuvieron fe de que Cristo haría algo. Y el amor que se tenía el uno por el otro lo llevó a que Cristo cambiara las cosas. Hoy actualmente tienen 2 años de haber regresado, de estar reconciliado con Cristo, de estar juntos nuevamente con su esposa y con sus hijas. Entonces, ese cambio tan así, ¿quién lo produce? Cristo, pero primero tenemos que tener la certeza de eso. Luego tenemos que tener el amor por eso y la esperanza nunca perderla. Y esto era, ¿por qué? Porque cuando tú posees estos 3 elementos, la gracia del Espíritu Santo hermosea nuestra vida. Ya dejamos de ser una tremenda oruga a convertirnos en una tremenda mariposa de cierta manera figurada. Comienza a resplandecer el sol de justicia sobre nuestra vida. Malaquías 4:2 dice, y nacerá el sol de justicia por vosotros vuestros hijos. Nacerá el sol de justicia cuando hayamos creído en él, cuando tengamos el amor por nuestros prójimos y tengamos esperanza. Y el sol de justicia comenzó a nacer para la iglesia de Colosas al tener esa gracia en su vida. Seguimos leyendo. Dice así, usted no me dejan avanzar. Dice así, así que después que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlo presente en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que le dé pleno conocimiento de su voluntad y que le ceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivían siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Vemos que Pablo no había ido a la iglesia de Colosas. Cuando Pablo escuchó hablar de la iglesia de Colosas, le escribe este relato, estas bonitas palabras, diciéndole, hey, ¿saben qué? Tienen la Trinidad de la gracia, eso es positivo, pero sigan creyendo en Dios. 2, no dejen corromper su pensamiento natural. Es más, pidan la dirección al Padre, al Señor Dios Todopoderoso, que le añada conocimiento y aprendan a conocerlo. Y la única manera de aprender a conocer al Espíritu Santo, o al Señor Jesucristo, o a nuestro Dios, cualquiera de los 3 nombres que usted quiera usar, es intimidando con Dios y manteniendo una estrecha relación con el Espíritu Santo todos los días, every day de nuestras vidas.
¿Por qué de esta manera? Porque la única cosa que nos mantiene de pies no es la oración de mi hermano. La oración de mi hermano puede ayudarme. Sí, es cierto. No es escuchar todos los días una palabra de parte de Dios. Eso es sumamente importante. No es ayunar todos los días, no. Es la continua comunicación que yo tengo con Dios. ¿Lo puedo sentir? Sí, lo podemos sentir. Que a veces sentimos que no está, es cierto. Que no lo vemos, es sumamente cierto, pero hay un adorador de la actualidad, dice, no necesitamos cerrar nuestros ojos naturales para poder ver a Dios, porque a Dios lo podemos ver en los árboles que se mecen. A Dios lo podemos ver en la ciencia cuanto aumenta. A Dios lo podemos saber cuando hay una persona que aún está luchando por su vida y Dios le da un día más de vida para que se arrepienta y se convierta a Él. Lo podemos ver en todo lo que nos rodea, en el aire que respiramos, lo podemos ver en el agua que ingerimos, en todas esas pequeñas cosas. Y Dios quería que Colosas comenzara a intimidar más con Dios. Dios quería que Colosas comenzara a conversar más con Él. Entonces, Pablo le dice, ¿saben qué? Su comprensión, le pido al Espíritu Santo que le conceda pleno conocimiento de su voluntad, que le conceda sabiduría y comprensión espiritual. Vemos que era una iglesia carente de una comprensión espiritual. Vemos que carecían de ese conocimiento espiritual porque tal vez fueron creyentes de paso, fundaron una iglesia y no establecieron un dominio, no establecieron una base fundamental y tal vez pudieron quedar al garete. ¿Quién dijo? No sé, no lo sabemos. Pero Epafras, no me acuerdo el nombre, Epafras, estaba en esa ciudad y era tremendo hombre de Dios y estaba transmitiendo lo que Cristo era. Y ellos querían ser como Epafras. Sin embargo, le faltaba ese conocimiento espiritual. Le faltaba esa sabiduría de no mezclar la sabiduría natural con la sabiduría espiritual, porque sus conocimientos eran tan grandes que no lo dejaban muchas veces reaccionar de la manera correcta. Dios no puede operar cuando creemos tener el conocimiento suficiente. Dios puede operar en nuestra vida cuando tenemos la certeza que Él tiene el conocimiento suficiente. Cuando yo digo, yo sé que eso va a suceder, cuando somos demasiado realistas, sabemos lo que puede pasar y lo que no puede pasar. Porque es nuestra humanidad ver la realidad. Pero cuando somos un poco surrealistas, que creemos en las cosas sobrenaturales, le damos poder al Espíritu Santo, poder a nuestro Dios para que haga y opere cosas sobrenaturales. ¿Cómo ocurre en la sanidad? ¿Eso es algo natural o algo espiritual? Es algo sobrenatural. Más que espiritual, es algo sobrenatural. Porque a que me traigan a alguien enfermo ahorita y que uno le imponga en la mano y declare sanidad y sea sano, la ciencia humana no puede aceptar este tipo de cosas. Sin embargo, la ciencia espiritual, la ciencia del bien y del mal, la ciencia que sobrepasa todo con entendimiento, la ciencia dada por Cristo en la cruz del Calvario, esa sí me hace entender de que sí puede suceder, de que nuestro Dios hace milagros y prodigios. Dice aquí, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre, el que hizo acto para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y nos perdonó nuestros pecados. Este es el final de la oración que Pablo hace por Colosa. Vemos que él comienza a hacerle un número de requisitos que le pide a Dios para que Colosa se fortalezca, para que Colosa se mantenga firme. Y lo que me impacta es que Él nos hizo
aptos para que participen de la herencia a que pertenece a su pueblo. Él nos ha hecho actos en esta tarde para pertenecer a su reino. Él no ha hecho actos para aprender de él. Él no ha hecho actos para entenderlo a él. Él no ha hecho capaces. Pablo le está diciendo, ¿sabe que ustedes son capaces de entenderlo? Ustedes son actos de poder vivir bajo la gracia. Ustedes son coherederos de la gracia de Cristo Jesús por cuanto lo aceptaron. Ustedes son totalmente actos y la única manera de ser acto es creyendo, teniendo la fe, el amor por el prójimo y la esperanza de que Él está con nosotros y de que siempre ha estado con nosotros. Dice verso 15 en adelante. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de las cosas fueran creadas. Es un supremo sobre toda la creación, porque en medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Amén o no amén. Dice, ya que los falsos maestros que venían de un mundo físico eran malos, deducían que Dios no podía haberlo creado. Razonaban que sin Cristo era Dios, entonces solo estaba a cargo del mundo espiritual. Pero Pablo explicó que todos los tronos, reinos, gobernantes y autoridades, tanto el mundo espiritual como el mundo físico, fueron creados por Cristo mismo y están bajo su autoridad. Esto incluye no solo a los gobiernos, sino también al mundo espiritual, por el cual los herejes se preocupan tanto. Cristo no tiene igual ni rival, es el Señor de todo. Más claro no puede estar que el agua. Cristo es el supremo rey, el supremo gobernante. Cristo Jesús es lo único que ha existido antes de la humanidad y lo que existirá después de que Él venga y después que establecemos su reino. Él es el supremo rey. Dice que Él se despojó a sí mismo hasta los sumos humillos, dejando su manera de ser de Dios, volviéndose a nuestra humanidad y nuestra humanidad dejando su autoridad para ser crucificado. No fue fácil, pero Él ya existía porque Él nos amó. Desde antes de la fundación del mundo, Él dice que nos escogió y nos predestinó para su gloria, para su poder, para su alabanza. Y algo que me impacta es el verso 16, en lo último. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vemos que el mismo Satanás fue creado por Dios. Los ángeles de la Trinidad, los ángeles que existen en el cielo fueron creados por Dios. Solamente existía la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tanto así que Él dice en su palabra, hagamos al hombre. Quiere decir que habían varias personas allí. Cuando yo converso, hey, hagamos esto, es porque yo estoy con un grupo de personas. Yo estoy con un grupo de seres vivientes. Y aquí a donde quiero entrar, en que el bien existe, el mal existe también. Todo fue creado a la medida de nosotros. En la actualidad, usted y yo somos los que decidimos si hacer el bien o el mal. Usted y yo somos los que tenemos el libre albedrío de poder decidir si queremos seguir con Cristo o queremos vivir en el mundo. Ahora, una vez me preguntaron, ¿existe el purgatorio? Le dije, sí existe el purgatorio. ¿Y a dónde te saca esa herejía, varón? Sí existe el purgatorio es el que tú estás viviendo actualmente. El único lugar donde se decide la vida o la muerte es la tierra. Eso es nuestro purgatorio. No es que si existió, nuestro purgatorio es ahorita, en la hora, el presente. Hoy yo decido si Cristo me salva o no. Entonces, pero ¿cómo tú dices eso si no, espérate. Cristo vino por una iglesia limpia y sin mancha. Y la única manera de tener un corazón limpio y sin mancha es que yo aquí en la tierra comience a creer que Él existe, comience a creer que Él está conmigo, comience a practicar los 10 mandamientos,
los fundamentos bíblicos, que es amar a tu prójimo, creer a Dios sobre todas las cosas. Todas estas cosas son la base de que me va a llevar al cielo. Pero me decía esa persona, pero entonces todo lo que me predican en la iglesia católica, lo que me enseña es mentira. No es mentira. Tiene sus datos de verdades, pero está mal sustentada bíblicamente, está mal fundamentada. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que aquí en la tierra es donde yo pago lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Si yo me porto mal con mi mamá o mi papá, ¿qué usted cree que me va a pasar el día que yo tenga hijos? Ese chamaco va a hacer que yo pague todas las caras, todas las caras las voy a pagar. Un día le dije a mi mamá, yo a partir de este día yo voy a comenzar a portarme bien. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi hijo se porte mal. Así que como yo me voy a portar bien, él se tiene que portar bien. Es a muerte la risa. ¿Por qué razón? Porque lo que siembras cosechas. Y hay maldiciones generacionales que se dan en nuestro concepto. Entonces, si Dios creó todo lo bueno, quiere decir que también dejó una libre decisión de crear lo malo, de que lo malo se creara, se autocreara, porque dice la Biblia que Dios no puso la maldad en el corazón de Satanás, sino que él ya estaba en el corazón de Satanás. Quiere decir que Dios lo pudo haber creado, Dios nos creó a nosotros, pero tú y yo somos los que decidimos si Cristo es el autor y consumador o no. Soy yo el que lo decido. Y dice, el que existía antes de toda la creación, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantaron de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda plenitud le agradó vivir en Cristo. Por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas. Aquí hay un dato sumamente hermoso. Cristo es el inicio. Dice, Cristo fue el inicio y el principio de vivir en plenitud. Cristo es el supremo que se levantó, que se levanta de los muertos. Nosotros seremos levantados. No necesitamos que alguien nos resucite. Nosotros seremos levantados entre los muertos cuando Cristo venga. Cuando suenen las trompetas en los cielos, los muertos en Cristo dice resucitarán. En la Biblia marca ciertos pasajes donde se da resucitación de muertos. Cuando Eliseo fue a la casa de, de la mujer tsunamita que resucitó al niño. Pero aquí el pasaje habla que nosotros seremos resucitados. Seremos levantados, no resucitados, levantados con Cristo Jesús. No necesitamos que, no va a pasar como Jesús hizo con Lázaro. Ven fuera. No va a pasar nada de eso. Las trompetas sonarán y los que estaban muertos, que habían muerto, que han muerto en la verdad, porque no sé si el día de mañana no es prometido para nadie, así que no voy a decir que yo no voy a morir, no lo quiero, pero si toca, toca. Y el día que yo parta de este mundo y yo esté bien con Dios, el día que suene la trompeta de los cielos, sonarán las trompetas y los que han muerto se levantarán. O sea, es un periodo de dormir. Y esto es lo que me importa, de que nosotros espiritualmente vamos a estar dormidos cuando Cristo venga, si hemos muerto en nuestra vida natural. Aquí el pensamiento es hacernos entender lo que Pablo le estaba diciendo entender, ¿sabe qué? Cristo es el único que ha hecho todas estas cosas. Cristo es el único que produce cambios en nuestra vida. Cristo es el único que va a producir tanto que tú aceptes o te destruyas a ti mismo. Pero Cristo es el fundamento. Cristo es el supremo rey. Jesús es el supremo Señor de todas las cosas. Él fue el principio. Él ha sido el que está en el medio y él ha sido el que vendrá. Jesús es el ADN de nuestras vidas. Cuando nosotros portamos el ADN de nuestra vida, portamos a Jesús. Parece mentira, pero Cristo, cuando nosotros dejamos a Cristo operar en nuestra vida, portamos algo espiritual, portamos luz a las tinieblas, portamos luz y cambio a lo que nosotros pisamos. Dice la Biblia, todo lo que pisar en la planta de su pie, eso sería tuyo.
todo que declares en la tierra será, lo que declares y sea atado en la tierra será atado en los cielos, y así mismo lo que desates en los cielos será desatado en la tierra. Nosotros tenemos poder, nosotros tenemos autoridad cuando caminamos con Cristo, cuando tenemos a Cristo y cuando hacemos que Cristo sea el primero entre nosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido a nuestra vida. Yo no necesito buscar una esposa, Dios me concedió una esposa. Yo no necesitaba buscar una novia, Dios me estaba dando una novia. Yo no necesitaba buscar un carro, Dios me otorgó el carro para su buena obra, agradable y perfecta, y también para mí. ¿Por qué no? Porque le decimos a Dios, hey, dame un carro para tu obra, y cuando estamos en la obra nos olvidamos de que el carro era para la obra y lo tomamos para nosotros mismos. Es que ya no puedo ir. Vive Jesús. Oye, estaba buena la cosa, se le fue posiblemente la conexión al hermano, no lo veo por acá. Ahí viene. Hermano, bendiciones, seguimos ahí firmes. Disculpe, es que me entró una llamada ahí, la gente imperativa. Seguimos, ¿cómo no? Seguimos. Dios es el centro de nuestra vida. Cristo es nuestro autor y consumador de todas las cosas. Y dice, y por medio del hizo, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existía en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Cristo hizo paz en medio de nuestra vida. Cristo ha hecho cosas sobrenaturales en cada uno de nosotros. Tanto así que Él ha sido tan bueno que nos dio un paso en la vida espiritual. Nos otorgó caminar en lo sobrenatural. Nos otorgó caminar sobre las aguas, sobre la tormenta, sobre los obstáculos. Nos otorgó el poder, la autoridad para evitar sufrir, puede decir de cierto modo, pero el sufrir en Cristo es ganancia, dice la Biblia. Sufrir enemistades, sufrir engaños, sufrir esto, porque cuando tú perdonas, tú no sufres nada de eso. Entonces dice la Biblia, hizo paz con todo lo que existía en el cielo y en la tierra por medio de Cristo. Vimos que Cristo en este pasaje es el autor de todo, es la clave de todo, es Cristo Jesús, nuestro autor. Y yo te hago una pregunta en esta tarde. Y quiero que te la respondas a ti mismo. ¿Es Cristo nuestro centro? ¿Es Cristo nuestra primera opción? ¿Ha sido Dios nuestro primer principio, nuestro primer amor? ¿Por qué te lo hago esta pregunta? Porque si Cristo no es nuestro centro, no es nuestro primer amor, nuestro primer principio, no es nuestra primera opción, entonces, ¿qué hacemos en Cristo? Colosa tenía que experimentar y tener a Cristo en su centro. Colosa tenía que experimentar y decidir que Cristo era su único Dios y verdadero. Colosa tenía que experimentar y comenzar a vivir de que Cristo era su Dios, su único Salvador personal. Eso lo incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados por Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, lo ha trasladado su propia presencia a ustedes. Ahora ustedes son santos libres de culpa, pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta, pero deben seguir creyendo en esa verdad, en mantenerse firmes en ella y no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron las buenas nuevas. Esas buenas noticias han sido predicadas por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla.
Wow, tremendo, tremendo, tremendo en esta ocasión. Tremendo, este versículo es tremendo. Manténgase firme creyendo en esa verdad. Mantente como soldado creyendo de que Cristo está contigo. Mantente allí aferrado a la fe, abrazado, así mismo como nos gustan que nos abracen. Bueno, a mí me gusta que me abracen. Así mismo como a mí me gusta que me abracen. Bastante y fuerte, así mismo abrazarnos a Cristo, abrazarnos a nuestro Señor y Salvador personal, abrazarnos y aferrarnos a Cristo. Hay una canción, aferrado a Él con toda su fuerza. Aferrémonos que Cristo está en nuestro centro. Aferremos que Él es nuestra verdad, que Él es el autor y consumador, porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia, al mismo instante, dice que los sepulcros fueron abiertos y los santos resucitaron. Mateo capítulo 28, si no me equivoco, verso 53 por allá abajo. Los muertos habían resucitado cuando Cristo rasgó el velo, y rasgó el velo desde la punta más alta del medio del templo, la parte más alta hasta lo más bajo. Y cuando fue rasgado el velo, nos dio acceso confiadamente delante de su presencia. Y cuando resucitan los muertos, los santos el que estaban muertos, eso me da a entender que yo fui resucitado, porque yo fui separado como santo, porque yo al creer fui consagrado como santo, y me dio acceso a la vida eterna, acceso al lugar santísimo. Aquí antes, si usted entraba y yo entró al lugar santísimo, usted y yo morimos así, ¿ve? Pero cuando Cristo rompió el velo, rasgó el velo de la parte más alta a lo más bajo, y los santos resucitaron y los sepulcros fueron abiertos, quiere decir, grandes cosas están a punto de suceder en nuestra vida. Grandes cosas sucedieron en ese momento. Y si en ese momento sucedieron, ¿cuánto más cuando usted se reconcilia con Cristo? Usted es un santo siendo resucitado cuando acepta a Cristo, cuando comienza a promover la verdad. Dice Pablo aquí en su palabra, yo fui designado servidor de Dios para proclamarla. Tú y yo fuimos designados por Cristo Jesús al aceptarlo, de proclamar su evangelio, de proclamar su palabra, sin olvidarnos de que esa verdad es que Él es nuestro Dios. Dice que Cristo murió por la verdad y por la verdad murió Cristo, dice. ¿Cuál es la verdad? Que Él era el Hijo de Dios. No hay ninguna otra verdad, que Cristo era el Hijo de Dios. Y si Cristo era el Hijo de Dios, ¿cuánto más yo que recibí su sangre, yo que recibí su amor, me hace coheredero a su gracia, a su trono, a su presencia, al ser redimido por la sangre derramada en la cruz de aquel año, de aquel hace 2000 años. Hace 2000 años esa cruz que abrazó al maestro, porque para mí Jesús abrazó la cruz a causa de nuestro amor por Él. Y cierro con esto. Pablo trabajó mucho, sufrió mucho, pero él se alegraba de lo que estaba padeciendo a causa de lo que estaba viviendo, a la causa de lo que vivía en las iglesias que él predicó, a la que él envió la carta, a la que él pisó, a los lugares que él pisó. El trabajo de Pablo por la iglesia era sumamente importante. Es la que trajo un antes y un después en la vida de cada creyente. Colosa había entendido, con estos primeros pasajes, estaba entendiendo de que Cristo era su único autor y consumador. Colosa tenía que entender de que Cristo era su centro. Tenía que entender que Cristo era el autor de todo, de lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, habido y por haber. Colosa tenía que entender que su conocimiento, sus pensamientos tenía que ser transformados y llevado cautivo a la obediencia de Cristo. No cautivo a su propia concupiscencia, sino a la obediencia de Cristo Jesús. Colosa tenía que entender de que ellos eran nuevos, sí era cierto, de que ellos estaban prosiguiendo la meta, sí es cierto, pero Colosa tenía que entender que tenían que tener en su vida la gracia del Dios Trino, la gracia, la Trinidad de la gracia, amor, fe y esperanza. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado la enseñanza de hoy, espero haber aprendido, aprendí juntamente con usted.
Así que lo dejo. Hermano, gracias a ti de verdad por el corazón dispuesto y por entregarnos esta porción necesaria. A mí en lo personal me gusta mucho este libro. Es uno de mis libros favoritos, corto, pero me encanta que Pablo aquí marca mucho la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, la suficiencia de Jesús. Y pues como hablaba Ricardo, entendamos pues que, y lo que decía al principio, cuando Pablo habla o enmarca algunos puntos es porque carecía, porque faltaba, porque se necesitaba. Y cuando Ricardo inicia diciendo, en este lugar se había mezclado mucho lo que era la falsa doctrina con la filosofía griega. ¿Por qué razón Pablo? Y no quiero atribuirle esto a Pablo, porque ciertamente era el Espíritu Santo, pero Pablo no funda esta iglesia como lo hablaba mi hermano, sino a mano de otros creyentes convertidos a Cristo a través de Pablo, gloria a Dios. Pero pues Pablo entonces se da la tarea de ver qué estaba pasando en Colosas, porque se estaba mezclando y creo que vino pasando desde Corintio para acá, que en Corintio pasó algo similar. Y en Éfeso también pasó algo similar, pero más fuerte marcado fue en Corinto, cuando pues querían era callar a Pablo y otros dirigentes, otros fariseos que venían mezclando doctrinas, querían ensuciar el nombre de Pablo. Pero en este caso en Colosenses, las personas en Colosenses, el problema estaba en que estaban mezclando lo sagrado, y eso es profanar, porque estás dándole el mismo valor a algo invaluable, algo que es santo, algo que es puro. Le estás dando la misma connotación con algo que es terrenal, con algo que expira, con algo que es pasajero, con algo, es como, humanamente hablando, que no es comparativo, pero para darte una idea, es como que compares un diamante con ¿qué? Una piedra. Que aunque es que en realidad no es comparativo, pero querían hacer exactamente esto. Y Pablo no buscaba su elogio o buscaba que le aplaudieran, sino que se mantuvieran mirando a Jesucristo. Y esto es lo que nos corresponde a nosotros. Vivir en este celo santo, saber de que van a haber muchas falsas doctrinas, va a llegar un momento donde posiblemente usted se sienta hasta confundido y diga, ¿y sabes qué? No es necesario vivir tan en santidad, no es necesario congregarme, no es necesario, pero sí es necesario. Y es importante seguir mirando a Jesús. Él es suficiente. No se requiere de incluir algún tipo de ritual o forma para ser salvo o para agradar al Señor. No, Jesús es suficiente. Aceptar a Jesús, reconocerlo como tu Señor y Salvador, vivir por Él y para Él, que Él sea tu modelo. Jesús es suficiente y creo que la tarea es fácil. El ser humano quiere complicársela colocando nuevas ideologías, nuevos dioses, nuevas creencias, que si las vibras altas, que si la vibra baja, que si el chakra, que si el yin y el yang, y empiezan a meter nuevas filosofías erradas y empiezan a complicarse la existencia, que si la ley de la atracción. No, todo esto es confusión. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente, no se complique. Dice la Biblia que para poder conocer a Jesús requiere la eternidad. O sea, requiere todo el tiempo, hasta la eternidad, para conocer la profundidad de Jesús. Dice la Biblia que la eternidad es que te conozcan a ti, Jesucristo. Entonces, no se centre o no pierda su tiempo desviando su mirada en cosas que no son Jesús. Jesús es suficiente y hay suficiente que aprender de Él como para perder el tiempo buscando otras doctrinas, otras creencias y otros nortes. ¿Alguien quiere aportar algo, preguntar algo, añadir algo? Cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado en esta tarde de poder seguir estudiando tu palabra, conocerte a ti y no simplemente conocerte, sino que al conocerte seamos cambiados. Padre, hoy no simplemente queremos
entender la palabra, conocer la palabra, sino vivirla, practicarla. Que seamos nosotros esas cartas leídas, que seamos nosotros esa Biblia para aquellos que posiblemente no la lean a través de nuestro comportamiento. Te pido que nos ayudes a permanecer en ti, Cristo, y que este estudio pueda llegar a más vidas para que sean clarificados y que sean bendecidos como hoy lo fuimos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.